Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este acto de la Noche de los Investigadores. Mi nombre es Alberto Jiménez Schumacher, soy investigador a la IZ en el Instituto de Investigación Sanitaria Aragón, pero además me considero cajalista, cajaliano y cajalero. Cajalista porque me admiro y me sorprende lo que hizo Santiago Ramón y Cajal. Cajaliano porque lo he escuchado mucho y lo he intentado estudiar. Y cajalero porque soy un fan absoluto y un defensor a ultranza. El año pasado, hace un par de años, se conmemoró el sesquicentenario, el 150 aniversario desde que Cajal comenzó sus estudios aquí en la Universidad de Zaragoza, y entonces se realizó una gran exposición acompañada de un ciclo de conferencias que tuve la fortuna de comisariar. El año que viene se producirán nuevos eventos, pero para nosotros, los científicos, especialmente en un día como hoy, es muy importante rendir homenaje a uno de nuestros héroes. La charla la he estructurado en 4 partes más o menos. ¿Quién fue Santiago Ramón y Cajal? Los orígenes, la infancia y juventud de Santiago Ramón y Cajal en Aragón. ¿Cuáles fueron sus descubrimientos? Para finalmente terminar hablando un poco de hacia dónde caminan las neurociencias en el siglo XXI. Antes de comenzar, me gustaría preguntarles qué saben ustedes de Santiago Ramón y Cajal. Probablemente lo recordarán por una fotografía en blanco y negro de un señor mayor mirando al microscopio. Pero ¿saben algo? Bueno, veo que hay gente joven. ¿Sabes algo de Ramón y Cajal? Sí, ¿tú? ¿No sabes nada? ¿Alguien sabe algo de la infancia? ¿Era una persona muy estudiosa, muy trabajadora? ¿O cómo era Santiago Ramón y Cajal de pequeño? Escucho por ahí. ¿Qué pasa, que nadie sabe nada de mí? ¿Cómo va esto? Buenas tardes, disculpen que haya alterado la paz en esta aula magna, preciosa. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿A quién le ha preguntado quién sabe de mí o no? Señor Alberto, ¿sabe? ¿Que saben quién soy yo? Sí, Santiago Ramón y Cajal, en persona, que estaba allí en la estatua. Lo que me gustaría, don Santiago, sí, es que nos contaras un poco, porque claro, te vemos así, ya un poquito mayor, sí, ya un microscopio y ya con un Nobel encima, sí, pues claro, impone mucho, pero usted pequeño, claro, sería un empollón, ¿no? Sería... Bueno, es que yo, como pieza fundamental en la neurociencia, he de reconocer que es que desde pequeño he sido un auténtico pieza. Pero pieza. Quiero decir, estaba todo el día sin parar, provocando, con los nervios para arriba, nervios para abajo, todo el día con el impulso nervioso, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que yo desde pequeño, yo creo que no sé qué estaría haciéndole a ese caballo, que a los 3 años me pegó una coz en la cabeza que casi me deja tonto perdido. Yo creo que ahí fue cuando las neuronas se cambiaron entre sí y fueron independientes. Algo repolarizarían. Correcto. Pero yo recuerdo, cuando tendría más o menos la edad de esa chica de ahí, que hubo 2 acontecimientos que me marcaron fundamentalmente. El primero, yo estudiaba en un colegio de curas. Bueno, en esas épocas, imagínense, todo el día, Ramón, por favor, céntrate, castigado. Es que parece que tienes déficit de atención. Ahora te medicarían, seguro. Se mueve. Este es un culo inquieto, este no va a valer para nada, venga ahí, todo el día castigo arriba, castigo abajo. Pues hombre, uno se le hinchan un poco las neuronas, ¿verdad? Y llegó un momento que dije, ya está bien, déjenme en paz, hombre, si les cae y les parta un rayo. ¿En serio? Literal. Un rayo. Cayó un rayo, entró por la ventana y le pegó un zambombazo a la profesora. Todos entraron en cólera, gritando, corriendo los niños de un lado para otro, y yo clavado, flipando. Hombre, normal que te marcase. O sea, no... Claro, porque ese rayo procedía de una tormenta que a la vez entró en el campanario, fundió temporalmente la campana y electrocutó de muerte al párroco. Toma ya. Quiero decir, que tampoco es que yo lo deseara, pero claro, es que uno va aguantando ahí. Y la segunda que tiene relación es, no sé si recordará, en 1860, que hubo un acontecimiento extraordinario. Fue brutal, fue el 18 de julio y fue uno de los primeros eclipses de sol que se fotografiaron. Correcto, así fue. Todavía mucha expectación, los periodistas enseguida le dieron mucho bombo. Venga, vamos a ir. Todo el mundo iba a las colinas con ciertas... se ponían en los ojos como cristales ahumados para poder verlo, ¿no? Y todo esto, una cosa...
Y claro, yo ahí me quedé un poco mosca, porque aunque mi padre me había explicado la teoría de los eclipses y yo entendía, digo, ¿cómo es posible que el ser humano no sepa calcular? Que un rayo cae en una escuela y le pega un zambombazo a ese señor y en cambio sepa calcular precisamente lo que sucede a millones de kilómetros de la Tierra. Eso podríamos haberlo preguntado antes, que estaban los de mates, pero... En matemáticas también hay, pero no tanto, yo venía de... Y entonces descubrí que la ciencia es un instrumento con el cual se puede prever y dominar la naturaleza. ¡Extraordinario, La Alberto! ciencia es extraordinaria. Totalmente. ¡Viva la ciencia! ¡Viva la ciencia! Pero continúe. No, porque claro, es que tú eras un chaval muy rebelde, muy forzudo, y parecías un mono ahí todo el día trepando las vallas y tal, pero vamos... Me han dicho de todo, mono no me habían dicho, pero gracias, Alberto. De decir, como en Hércules de feria, fuiste cachas en tiempos... Hombre, ¿por qué fui? Eso es interesante de contar. Lo contaremos, pero esas trastadas... ¿Sí? Tenías que tener a todo el pueblo enfurecido y me imagino que más se enfadaría es Don Justo. ¿Don Justo? Sí, Don Justo. ¿Don Justo? Don Justo se enfadaría un Eso no montón. tiene nada de gracia. No, hasta aquí. Don Justo no, perdón, disculpen, me ha sacado el temita, me voy, adiós. No sé, normal que Don Justo, tenga miedo Don Justo. Un poco a Don Justo. Don Justo, no sé si lo sabrán ustedes, pero Don Justo era su padre. Don Justo nació en La Res, un pueblo, una villa muy hermosa, pero muy pobre. Apenas tenía 200 habitantes, 50 casas, y la persona en aquellos tiempos que tenía 2 vacas era una persona rica. Y lo poco que había en una familia iba al mayor de los hermanos, y Don Justo no lo era. Don Justo, con 16 años, después de haber trabajado en el campo y haber pastoreado, se fue a trabajar de mancebo a casa de un cirujano en Javier Relatre. Era analfabeto. Aprendió a leer y a escribir de manera autodidacta, con permiso de su amo, cogiendo los libros que él tenía. Decidió que querría ser médico. 5 años más tarde vino andando a Zaragoza, no tenía dinero para pagarse la diligencia, y se puso a estudiar el bachillerato de artes, que lo hizo con nota. Sacó una plaza de practicante en el hospital provincial, donde está ahora mismo, que es la calle Ramón y Cajal, pero tenía la ambición de ser médico. Quiso empezar a estudiar medicina, pero por la ley de Moyano dejó de estudiarse en Zaragoza y se tuvo que trasladar Don Justo a Barcelona. Por supuesto fue andando, porque tampoco tenía dinero para la diligencia. Allí encontró trabajo en una barbería y que lo pudo compaginar con sus estudios. Finalmente, con el título debajo del brazo, volvió a La Res, su pueblo natal. Estableció relaciones con Antonia Cajal Puente, que también venía de una familia humilde de tejedores, y decidieron casarse. Consiguió el partido médico de Ayerbe, de Petilla de Aragón, y allí, el 1 de mayo de 1852, nace Santiago Felipe, Ramón y Cajal. Cajal fue un niño, como lo ha contado, muy trasto. Era muy rebelde, nos ha contado el acontecimiento de la coz. Con 3 años una coz de un caballo casi le mata. Que robaba en los huertos, trepaba por todos lados, escapaba de clase, realizaba caricaturas. Pero ¿saben ustedes cuál fue el evento de todos los que enfadó a Don Justo, el que más enfadó a su padre? ¿Pueden imaginarse qué es lo que hizo el de niño, más o menos? ¿Cuántos años tienes? Perdona. Perfecto, a los 10-11 años, cuando Santiago Ramón y Cajal estaba en Ayerbe, ¿sabes qué es lo que construyó? Seguramente lo hayas hecho tú también este verano. ¿Alguien sabe? ¡Bam! ¡Qué susto se ha dado, ¿verdad? Eso mismo es lo que pasó, menudo susto que se llevaron en Ayerbe, 11, 12 años, pues imagínate, verano. ¿Qué hacen los chavales, las chavalas con 12 años? Aparte de aburrirse, pues construyen cosas con lo que ven. Voy a coger unas piedras, pues hago unas piedras. Voy a construir un cañón con piedras y un cañón con piedras. Y ¡zasca! ¡Hala! A la puerta del vecino a tomar aire. ¿Con consecuencias o sin consecuencias? 3 días en la cárcel. Y 3 noches. Efectivamente. Mi padre, Don Justo, mira si era justo, me privó de alimento. O sea, hay que ver, qué padre, A ver si espabilabas. Hombre, y espabilé. Bueno, espabilé a mi manera. Pasaron los años, fui a Jaca, luego fui a Huesca, que me encantó. Bueno, conocí San Lorenzo, precioso, una cosa y una juerga. Pero bueno, eso es otro tema, ¿verdad? Y luego ya vine a Zaragoza.
Pacté con mi padre y pacté y le dije, yo dejo de hacer trastadas si tú a mí me dejas dibujar. Ah, ¿pero qué dibujas? Oh, yo he dibujado de todo. A mí me encanta el dibujo. Yo me pasaba horas y horas dibujando. Dibujaba paisajes, dibujaba trozos que robaba en el cementerio de Torrero. Huesos y todo esto, claro. Y luego lo que hacía, que se me daba muy bien, eran las caricaturas a los curas. Ah, ¿pero qué haces? ¿Hay algún cura? ¿Hay algún cura en la sala? Le puedo hacer una caricatura si quiere. ¿Puedo hacer una caricatura? ¿Podríamos ¿También dibujas? Sí, caricaturas. Elíjame a alguien del público que le hago una caricatura mientras... Que esté un poco escorado, igual podríamos coger a ese señor. Ese señor que se parece a mí, ¿verdad? ¿Qué dice? Pues ahora mismo le hago una caricatura. Que tiene papel de boli. Muy bien. En algún momento le diré que se baje un poco la mascarilla para ver cómo tiene los dientes. Ah, sí, muy bien. ¿Tiene boca? Tiene boca. Me voy a sentar aquí si no le molesta. Siga contando que sabe mucho de mi vida usted, joder. Sí. Venga, bueno, a ver. Pues, como bien ha contado, pasó una infancia movida, no quería estudiar mucho, pasó por diversas localidades de Aragón, nació en Petilla de Aragón, que es provincia de Navarra, un terrenucho que tenían ahí, un intercambio entre reyes. Toda la familia viene de la res y los orígenes en Aragón de la familia vienen hasta el siglo XII. ¡De Huesqueta! Huesqueta, de varios pueblos, sí. Fato, pues. Fato. Y pasó, debido al trabajo del padre, fueron transcurriendo por diferentes localidades. Estuvieron en Luna, que fue donde fue la coz, en Valpalmas, en La Res, en Ayerbe, estudió en Jaca, pero cuando ya acabó, luego fue a Huesca. Cuando vino a estudiar a Zaragoza, el don Justo tenía la ambición de que sus hijos fueran médicos, no quería que se descarriasen con el dibujo y la pintura, que eso era cosa de magos, maleantes, incluso dibujaba muy bien, y tenía tanta pasión que don Justo dijo, vamos a ver, no sé a que este chico se le dé bien pintar. Fueron a preguntar a la persona que más sabía de arte en Ayerbe, que fue el revocador. Un revocador es una persona que arregla paredes que se han quemado, no estaba arreglando la pared de la iglesia. Y le dijo que nada, que eso eran mamarrochos y que no iría a ningún lado. Eso afianzó a don Justo para que Santiago se dedicase a estudiar, pero era muy trasto, no estudiaba. Él aprendía de concepto, pero no de memoria, y eso chocó mucho con los escolapios, por ejemplo. Incluso tuvo que sacarlo un tiempo del colegio y del instituto, y lo puso a estudiar, a trabajar de mancebo y de zapatero en distintos sitios. Pero el chico, a cosa que se ponía, le metía esfuerzo y lo hacía muy bien. Así que al final decidió sacarlo y llegó a pactar con él que en Huesca aprendiera a dibujar en una academia de dibujo, mientras también de la escuela de Madrazo, mientras estaba estudiando el bachillerato. El último año, don Justo sabía que era muy importante conocer muy bien la anatomía para poder empezar bien en medicina. Entonces se saltaron la tapia del cementerio, cogieron varios huesos y empezaron a aprovechar las habilidades de dibujo de don Santiago para aprenderlo. Santiago Ramón y Cajal empezó el 30 de septiembre de 1859 aquí en la universidad. Zaragoza le debe mucho a Cajal y Cajal le debe mucho a Zaragoza. Pensad que vino como un chaval rebelde y 15 años más tarde se fue como catedrático a Valencia. Aquí... ¡A Valencia con los petardos, como los cañones! Está todo... ¿Te gustan las naranjas? ¿El qué, las? Naranjas. No, hombre, claro, mucho. Sí. Es que yo utilizaba... Bueno, cuéntales, que cogía colores de todos lados. Claro, no, para pintar su padre le prohibió tener pinturas, entonces él rascaba las paredes, después cogía un rojo muy bonito, trocitos de papel y con eso dibujaba. Hay dibujos que son espléndidos, auténticas obras de arte, y fue clave para su vida investigadora. ¿Y qué pasó? Que fue espectacular, ¿no? Porque... estando en Zaragoza, primero estudió la carrera, luego se doctoró, tuvo diversos cargos, director de los museos anatómicos, estuvo en el Hospital Provincial un tiempo, marchó a hacer la mili a Cuba, donde enfermó de paludismo, disentería, pero volvió. Finalmente no consiguió la cátedra aquí y se fue a Valencia. Incluso estando en Valencia hubo un episodio de cólera y la Diputación Provincial de Zaragoza le pidió si podía realizar unos estudios. Estudió, determinó que esa epidemia era el vibrio cólera, la que la causaba, y
propuso una vacuna, que sería la primera vacuna química, un año antes que Smith y Simon, que son las personas que se les reconoce como los primeros autores de una vacuna. Porque claro, lo escribiste todo en español en lugar de mandar a revistas internacionales. Sí. Sí, La Diputación Provincial estuvo tan agradecida a su trabajo que le regaló un microscopio. No, un microscopio, no, un fantástico microscopio Zeiss Gena 4B con un montón de objetivos de 1,18 de involución. Una cosa Madre mía. exagerada que dejaba a la altura del barro mi anterior microscopio, que era un Beric. Bueno, era un Beric contra un Zeiss, tú me dirás, Beric Zeiss no tiene nada que ver, ¿no? Ya sabes de lo que digo, ¿no? Del Beric y el... No tienes ni idea de microscopios, ¿no? Pero es muy importante tener muy buenos medios para la investigación. ¿Por qué? ¿Por qué, joven? ¿Por qué? Porque ese microscopio te puso a la altura del resto de sabios y con ese microscopio pudiste realizar tus principales descubrimientos, aunque ya eras catedrático en Barcelona. Correcto, qué importante es tener un buen instrumento de estudio y de investigación. En la anterior charla estaba la consejera, hubieras Pues mira, eso lo podríamos haber dejado caer algún... Bueno, lo verá grabado. Ya le llegaré, ya hablaré yo con ella. Es muy importante tener buenos medios para la investigación y el regalo que le hizo la Diputación Provincial en agradecimiento a los excelentes trabajos le permitió estar muy bien equipado y equipararse al resto de sabios europeos. Eso. En 1888 fue su año de fortuna, su año de gloria. Hizo sus grandes descubrimientos, que igual los conocen. ¿Cuáles fueron sus descubrimientos? Hasta entonces se pensaba... ¿Descubrimientos? Espera, ¿sabéis cuáles fueron mis descubrimientos? Espera un momento que voy a hacerle el regalo a este señor que está todo nervioso. Hablando de que la Diputación me hizo a mí un microscopio, pues mira, te he hecho aquí una caricatura. Yo ya le digo, el dibujo no sé si vale mucho, pero la firma vale un huevo, eso te lo digo. Mira, un regalo, como la Diputación. Esos primeros descubrimientos los autopublicó. Además empezaste el día de tu cumpleaños, en una revista que hizo 60 ejemplares y los distribuyó en los años, pero no te hicieron mucho caso. Ni caso, pues como cuando fui a Berlín. Bueno, es que es lo que tuvo que hacer. Con su propio dinero se pagó un congreso de la Sociedad Anatómica de Berlín y allí te plantaste. Y eso es un acto heroico para todos los científicos. Te admiramos por ese movimiento. Cuenta lo que hiciste. Pues fui ahí y no me dieron ni caso. También es verdad que no sabía alemán ni nada. O sea, yo estaba ahí. Francés chapurreado, bien. Claro, pero como buen aragonés fui con pitera, como decimos aquí. Fuimos ahí y pasaba la gente. Hasta luego. Nada, ni idea. Nada, mi Schumacher es que es suizo. Claro, Schumacher. Pero de repente observé que mucha gente se paraba a hablar con uno de ellos. Uno que era como, exactamente era otro oficio, que no era la anatomía de un sueco, de un tal Albert Kolliker. Albert von Kolliker. Von Kolliker, eso. Era el Messi de la histología en aquel momento. El Messi ese, pues como buen aragonés le cogí de la pechera y le dije, ponte a mirar lo que hay en el microscopio que vengo desde España. Oye, se quedó clavado. Dijo, qué cosa más hermosa. Acabo de descubrir el descubrimiento de mi vida. Dije, cuidado, que es mío. Dijo, no, he descubierto a Cajal. Y voy a dar a conocer al mundo mi descubrimiento. Ahí está. Y se lo voy a contar a mis colegas, los alemanes, y esto ahí, y se va a expandir por todos lados. Hablando de descubrimientos, ¿ya habéis tenido tiempo? ¿Qué descubrí yo? Que nos hemos preguntado y uy, nos habían quedado. Estoy mirando el móvil, venga. A ver, ¿alguien sabe lo que descubrió esto? ¿Qué hice yo así un poco general? ¿Qué dice la señora esa de Rosa? Los mapas. ¿Qué dice de mapas? Algo ha dicho de mapas, la señora esa de... Bueno, pues el primer descubrimiento, como hemos comentado brevemente, fue determinar que el cerebro, el sistema nervioso, también está hecho de unidades individuales, las neuronas. ¿De acuerdo? Muy bien. Y después lo que hiciste fue una cartografía de por dónde van todos esos mapas de nervios. Carretera, para entenderlo, ¿no? Como una carretera. Pero piensa que justo antes que tú, la gente pensaba que el cerebro era una especie de red y que ahí residía el alma y los pensamientos, y tú demostraste que no. Por favor. Que la neurona era la unidad fundamental del sistema nervioso.
vinieron los mapas. ¿Cómo? Perdón, ¿cómo? Generar y regenerar el sistema nervioso, dice este de los pelos largos. Buah, ¿Ha dicho eso? Eso fue un puntazo. Oh. Era estudiar cómo se forma el sistema nervioso durante el desarrollo embrionario y qué ocurre cuando se rompe, se estropea un nervio. Embrionario, dilo bien, porque claro, yo hacía mis investigaciones con tintes de plata en los cerebros para ver cómo se... Eso fue un punto de genialidad, ¿no? En lugar de utilizar cerebros adultos que serían muy complejos y que estaban mielinizados, unas vainas de aceite, bueno, coger un modelo sencillo, intentar ver el problema sencillo cuando se empieza a formar un cerebro con embriones de pollo. Eso fue un salto espectacular. Y también con tus conocimientos de fotografía, el modificar esa técnica, que la técnica de Golgi permitía ver los cortes del cerebro en un fondo amarillo, las neuronas, incluso Golgi la inventó y pensaba que era una red. Tú mejoraste tanto la técnica, pudiste hacerla que en vez de meses se tardara semanas, que eso es lo que te preguntaba en invertir. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Perdona, ¿qué dice la chica esta? ¿Micropuntos has dicho? ¿Has dicho micropuntos, no? Yo te sí, desde yo aquí. lo he escuchado. Sí, ¿no? Es que, claro, la fotografía la descubrió con 16 años en Huesca y desde entonces le apasionó. Hizo placas de revelado rápido, introdujo fotografía en color y el micropunto. Él era capaz de reducir, era como reducir una imagen muy pequeña, ponerlo en un porta del microscopio, un cristalito, y poder ver documentos. ¿O eso que hacéis ahora? Lo inventaron años más tarde los nazis para pasarse... Ya estamos manipulando las cosas, ¿verdad? Bueno, como podéis observar, he sido un creador nato, pero como todos los seres humanos que somos creativos, pero yo no me conformaba con crear y crear, no. Yo lo que quería era crear para difundir, para enseñar. Y creé escuela. No la escuela, la primera gran escuela científica es la única reconocida por la UNESCO en el Patrimonio de la Humanidad, en los archivos del mundo. ¿Sí? Fue reconocida hace unos años. De esa escuela tuviste grandes científicos, algunos de ellos como... Tello. Bueno, Tello era aragonés. Por favor. De Aragón. Pedro, o mi hermano. Tu hermano. Otro aragonés. Lorente de No. Lorente de No, correcto. Que el año que viene se cumple el 120 aniversario de su nacimiento. Sí. Bueno, pero... Ese fue un crack. Ese estuvo nominado al Nobel y también otros de la escuela, como Pío de Río Ortega, por descubrir la microglía. Y también tuviste a Fernando de Castro, que si no hubiéramos estado en guerra civil, hubiera ganado el premio Nobel. ¿Dónde estaría España si hubiéramos conseguido más premios Nobel, verdad, Santiago? Pues, correcto. Mira, yo lo que decía a mis compañeros, decía siempre que la más pura gloria de un maestro consiste no en formar discípulos que te sigan, sino en formar sabios que te superen. Mira, apunta esa, que esa es buena. Esa, te puedes hacer una camiseta y todo, ¿verdad? Conozco gente, y no es broma, que lleva camisetas. Bueno, es que esto y tatuajes de Cajal también. Y tatuajes, ¿a dónde hemos ido a parar? Eran muy bonitos. Sí, bueno, y me podría decir un poco cómo está la situación ahora. O sea, cuando yo me fui, yo sí que sabemos que las neuronas son independientes. No, espera, cuando tú te fuiste, el 17 de octubre de 1934, en tu funeral la gente todavía debatía si lo que tú habías descubierto todavía era verdad o no, porque estaban los reticularistas todavía, ¿qué es una red? ¿Qué es una red? Porque eran italianos, ¿no? ¿Qué es una red? Italiano. Pero no. Vino el microscopio electrónico, que es un microscopio de copón, que hace unos aumentos, lo que más aumentos tiene, y dijeron, ¡ostras! ¡Hay un hueco! Cajal tenía razón. Es que un avanzado para mi época. Luego, claro, las neuronas, la gente pensaba, no, pues si cogemos el cerebro y lo vemos a cachos y vamos viendo cómo van interaccionando las neuronas, podremos entender cómo funciona. Y la gente se perdió en lo que tú llamabas esas selvas impenetrables, se perdió mucha gente. Pero ahora con las nuevas tecnologías podemos estudiarlo mejor y hemos comprendido que aunque la unidad fundamental, anatómica, es la neurona, funcionan como circuitos juntas. Y empezamos a tocar esos circuitos. Estás diciendo que hemos descubierto... La comunidad científica, y porque los científicos ya no trabajamos aisladamente en un laboratorio como estabas tú, que tenías tu escuela y les enseñabas cosas y les supervisabas. Ahora trabajamos en grandes consorcios internacionales. En equipo, en grandes equipos, en grandes redes. Tenemos equipos extraordinarios y algunos de ellos liderados por españoles como Rafael Yuste. Este no lo conozco yo. Pues mira, este se metió en la ciencia porque leyó tu libro Reglas y Consejos. Bueno. Ese libro se lo tiene que leer todo el mundo y después pasas a la biografía y ya te haces cajalista, cajaliano y luego ya cajaliano. Bueno. Mira, las neurociencias, mira, si es que si ahora cierro los ojos, todavía
siento que puedo escuchar el eco de la magnífica charla que dio Rafael Yuste aquí mismo, hace 2 años, con motivo de la exposición, dio la lección Cajal, y nos hablaba de las nuevas neurotecnologías. Ahora podemos entender cómo se comunican estos circuitos neuronales. Podemos activar una sola neurona y cambiar el comportamiento de, ahora en pequeños animales, estudiamos pequeñas zonas, pero en un futuro se podrá entender lo que se llama, igual que está el código genético, que a partir del ADN nos dice cómo son las proteínas, está el código neuronal. E incluso Rafael Yuste, y la lección la pueden todavía leer en la web de Cultura Científica, de Cultura de Nizar, hablaba de que, claro, estas tecnologías podrán ayudar a entendernos, a corregir muchas enfermedades, pero también a entender qué es lo que estamos pensando. Y combinado esto con inteligencia artificial, con chips especiales que podemos coger mogollón de señales de... Me hablas de unos términos que desconozco completamente. Te pillan de siglo cambiado, pero, eso es verdad. Pero hay una gran revolución en neurociencias. Igual que hemos visto unos avances en cáncer estos años, nos vamos hacia allá. Señor Alberto, ¿sí? Veo que sabe mucho de mí. Sí, sí. Pero si no le importa, ya que he salido de la estatua, me voy a dar una vuelta, que hace mucho que no salgo por el tubo, ¿verdad? A mí me pasa al contrario que Severo Ochoa. Severo Ochoa... Hombre, claro, ese era el asturiano. Bueno, mira, hoy es su cumpleaños. ¿Sí? No es broma, felicítele si... Sí, luego lo veo y se lo digo. Severo Ochoa se dedicó a la medicina y a la investigación. Empezó gracias a su libro Reglas y Consejos. Tenía el gran deseo de conocerle, pero él empezó la carrera en el año 23 y usted se jubiló en el 22. Nos cruzamos. Nos cruzamos, claro, pero él siempre le tuvo en gran admiración y tuvo oportunidades de conocerle, pero no quería perturbar la calma del sabio. Así que yo tampoco le voy a perturbar su calma. Su tiempecico va a estar ahora en Zaragoza. ¿Qué va a hacer? Pues me voy a ir a dar una vuelta por la calle esta de 5 de marzo, que iba mucho. ¿Para ver a la Venus de Milo? ¿Cómo? Bueno, supongo que usted querrá ir al Calamar Bravo, ¿no? Al Calamar Bravo, efectivamente. Tú sabes muchas cosas de mi vida que no deberías contar, también te lo digo, ¿eh? Bueno, pero las contaremos el año que viene, porque el 22 es el centenario de su jubilación. Correcto, 100 años ya. A las comisiones estatales ya tenemos cosas montadas para tu jubilación, como la escultura esa que pusimos ahí de Benllull, tan chula. Pues dentro de 100 años... No, el año que viene hará 100 años. Eso, dentro de 100 años no. Hice una charla, que la haré el año que viene, en la cual di una pequeña reflexión a la gente. Sí, es una reflexión, yo creo que esa frase la tengo en una litografía en mi despacho que reúne perfectamente el pensamiento de Cajal. Él era una persona que pensaba que podría cambiar a la sociedad a través del conocimiento y de la investigación. Creó programas para intercambiar estudiantes en el extranjero, quiso traer a sabios extranjeros aquí para formar a nuevas escuelas, apostó siempre por la educación, era un regeneracionista y su frase durante la jubilación resume perfectamente cuál es el pensamiento de Cajal y sigue en total actualidad. ¿La recuerdas más o menos? Se ha dicho hartas veces que el problema de España es un problema de cultura. Urge, en efecto, si queremos incorporarnos a los pueblos civilizados, cultivar intensamente los yermos de nuestra tierra y nuestro cerebro, salvando para la prosperidad y el enaltecimiento patrios todos los ríos que se pierden en el mar y todos los talentos que se pierden en la ignorancia. ¡Viva la ciencia y viva Cajal! Muchas gracias. Encantado. Ha sido un placer. Un placer. Te lo digo de verdad. Bueno. Gracias. Y ahora, Gracias. por favor, podrán acompañar a los Santiago hacia los talleres que han preparado los diferentes centros de investigación que están adscritos a la Universidad de Zaragoza para poder ver demostraciones de experimento. Muchas gracias por su asistencia, especialmente la de los miembros más jóvenes de esta sala. Para mí es un estímulo tremendo. Gracias. Y confío que esto sea bajar a hacer experimentos y que pronto estén en el laboratorio. Muchas gracias por venir. Gracias a ti. Seguirme. Venga, seguidme a ver. Vamos a ver los experimentos, ¿verdad? ¿Qué tal? Hay que ver cómo van vestidos ahora la gente de estas épocas. Así como... Bueno, hay algunas que siguen vistiendo de mi época también. Sí, veo eso. Vayamos a ver las investigaciones. Venga. Buenas. ¿Qué tal?